Buenos días, hermanas y hermanos. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, ya terminando el capítulo 3 con el pasaje que ha sido leído, que luego repetiremos, Hechos 3, versículos del 19 al 26. En el texto que tenemos por hoy ya estamos al final del segundo sermón de Pedro, el segundo sermón después de Pentecostés. Este segundo sermón va precedido por esa señal milagrosa que ocurrió a través de Pedro y de Juan, una señal milagrosa que sanó a un hombre cojo de nacimiento. Y ese fue un hecho que asombró en gran manera a todo el pueblo. Todos los que conocían a ese hombre cojo de nacimiento se asombraron al ver cómo él caminaba, saltaba y alababa a Dios. Un milagro, en realidad, obrado por Jesucristo, hecho en su nombre porque los apóstoles invocaron su nombre, por su autoridad. Una autoridad que el Señor Jesús dio específicamente a sus apóstoles. Y ese milagro ocurrió a través de Pedro y de Juan, que fueron utilizados como un instrumento suyo del Señor, que además estaban llenos del Espíritu Santo. Y Jesús mismo sabemos que fue Él el que comisionó a esos apóstoles con mayúscula, para lo cual también les dio una serie de dones específicos que producían señales milagrosas, producían milagros. Unos milagros que tenían como objetivo llamar la atención hacia el mensaje del Evangelio. Y esos fueron unos días señalados, así específicamente, para la fundación de la Iglesia. Fueron unos días en que Dios permitió que se hicieran esas señales muy significativas, particularmente para ese tiempo. Unos milagros específicos para ese tiempo, para que su Iglesia fuera formada y fundada. Pero hoy, hermanos, ya tenemos su palabra revelada en la Biblia. Y estamos contentos de tenerla porque en ella ya podemos decir que ahora ella es la señal que nos lleva su palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Es la señal que tenemos ahora nosotros para creer en Él. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros también le adoramos, le alabamos, porque somos su Iglesia, somos su pueblo. Y le alabamos y le adoramos, hermanos, con reverencia. Sobre todo, hermanos, no usando su nombre en vano. No usando su nombre a la ligera, como queriendo imitar a esos apóstoles que hacían milagros en su nombre. Esos apóstoles fueron comisionados por Jesús para que pudieran usar su nombre y hacer las señales tan llamativas que hicieron en su nombre. Él los autorizó. Pero nosotros ya debemos tener más cuidado al usar el nombre del Señor. Y cuando oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, no tiene como objeto ser una fórmula mágica. No es para forzar a Dios como si al nombrar a Jesús debiera de hacer lo que nosotros quisiéramos. No es una cuerda que desate fuerzas sobrenaturales a nuestra voluntad. Hermanos, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, primeramente lo hacemos porque sabemos que Él nos escucha a causa de todo lo que Jesús hizo. Nos escucha porque Jesús, por su gracia, obró para nuestra salvación. Murió en nuestro lugar. Y esa gracia, esa muerte de Jesús en nuestro lugar, tuvo un costo para nuestra salvación. Tuvo un precio que pagó con su sangre. Y cuando oramos en su nombre lo hacemos en base a ese costo, en base a ese precio que Él pagó.
Y sabemos que Dios nos oye porque Él realmente pagó por nosotros. Y como dice el hermano fallecido ya Timothy Keller, la oración va dirigida al Padre, en gratitud al Hijo y en dependencia del Espíritu Santo. Somos dependientes de Él. Y por eso, hermanos, es necesario también que le adoremos con reverencia y que no usemos su nombre en vano, a la ligera. Y bien, vamos al texto que nos ocupa hoy. Llegamos ya, en este capítulo, al punto reflexivo del sermón de Pedro. Una vez que Pedro ya ha expuesto todo lo que aconteció con Jesús, identificándolo como el autor del milagro a Jesús y reconociendo que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando, que es el santo y justo, que también es el autor de la vida, al cual Dios el Padre glorificó, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha. Pues bien, hermanos, una vez que Pedro ha expuesto todo esto, les hace una reflexión resolutiva. Y así dice nuestro texto para hoy. Vamos a repasarlo. Hechos 3, del 19 al 26. Este es el texto que tenemos para hoy. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Empieza así nuestro texto, con el así que, o sea, por tanto, indicando que, según lo expuesto, según lo que ha estado explicando Pedro, ahora toca hacer esto. Hermanos, no es suficiente saber y reconocer lo que ha sucedido. ¿Por qué y por quién? No basta con solo tener un asentamiento mental. Ante la revelación divina debe haber una reacción. Además del reconocimiento debe haber un cambio. Por eso les dice: arrepentíos y convertíos. Y arrepentirse y convertirse es volverse a Dios. En nuestro primer punto hemos puesto por título: volveos a Dios. Y en los versículos 19 al 21 nos dice así la palabra: así que, según lo expuesto, arrepentíos y convertíos. Dice: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hermanos, antes que nada, recordemos que Pedro está hablando a judíos.
los cuales estaban esperando un Mesías libertador. Incluso el mismo Pedro, que era un celote, estaba esperando el pronto regreso de Jesús, cosa que no sucedió así precisamente, porque el Señor Jesús regresará en los tiempos de la restauración de todas las cosas. A su tiempo, el tiempo de su regreso, también, hermanos, es algo que está en la sola potestad del Padre. Y es a esos judíos que Pedro les hace un llamamiento a arrepentirse y a convertirse, a volverse a Dios de una forma completa, de todo corazón. El arrepentimiento, hermanos, nos habla de un cambio de mente. Todos nos recordamos la palabra en griego que es metanoeo, una mente nueva, y representa un giro de 180 grados en nuestro ser interior. Y la conversión, hermanos, es quedarnos en esa posición, quedarnos en ese arrepentimiento logrado ya. Y quedarnos allí y andar así, en este nuevo camino, siempre. Él lo hace todo nuevo. El arrepentimiento, hermanos, es dado por Dios, por convicción de pecado y para vida. También a nosotros, que no somos judíos, Dios nos da arrepentimiento para vida. El mismo libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, nos dice allí. Hechos 11, versículo 18, dice allí: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios nos da arrepentimiento para vida a todos. Y automáticamente al arrepentimiento y a la conversión, hermanos, le siguen el perdón de pecados. Un perdón ya sin más sacrificios, como estaban acostumbrados ellos. Porque el sacrificio de Jesús es el único que ha sido necesario, el único que es suficiente y el único que es para siempre. En la conversión, hermanos, son borrados nuestros pecados y Dios nos da paz, nos da tiempos de refrigerio, nos da alivio y consuelo ante los apuros, ante las incomodidades y ante las penas. Nos da una nueva vida para que andemos en ella. Romanos 8:1 nos dice cómo andar esta vida también. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y adelante, allí en ese capítulo. Los que andan conforme al Espíritu. Esto, hermanos, es reinando Jesús en nuestras vidas, reinando Él en nuestra vida, hasta que se cumpla la restauración de todas las cosas, hasta el fin de los tiempos, para siempre. Él ya está reinando en nuestras vidas. Hermanos, Jesucristo venció en la cruz, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Y cuando llegue el cumplimiento de todas las cosas, entonces Él será manifestado en gloria. Y toda rodilla se doblará ante Él. Ante Él se van a doblar todas las rodillas de todos los seres creados, tanto creyentes como incrédulos. Todos, sin excepción, se arrodillarán ante Jesús. Él es Dios. Y antes de seguir adelante, hermanos, quisiera repasar, como hemos hecho algunas veces, lo que no es arrepentimiento. Y arrepentimiento no es quedarnos en un simple pesar, en un sentimiento de pesar y de remordimiento. Y tampoco es cumplir una penitencia. Arrepentimiento no es cumplir una penitencia como si le ofreciéramos a Dios un sacrificio especial para que nos perdone. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es, en un sentido, un don de Dios, como leímos en Hechos 11:18. Es un don de Dios que nos da el arrepentimiento. Y en otro sentido, también es la respuesta
al convencimiento del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un don de Dios y una respuesta al convencimiento del Espíritu Santo. Todo viene de Él. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 18, el versículo 8, nos dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo viene de Dios. Por eso debemos oírle, porque lo que importa es oír lo que viene de Dios. Nuestro segundo punto, versículos del 22 al 23, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, como a él de entre el pueblo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hermanos, ahora vemos que Moisés le recuerda una profecía dicha en Deuteronomio 18:15. Pero repasemos qué clase de profeta era Moisés. Recordemos que Moisés fue un profeta que dio la palabra de Dios. Fue un vocero de Dios, su portavoz. Dios, vemos también que lo usó para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo hasta la tierra prometida. Pero además, también Moisés instauró por mandato divino la ley de sacrificios, que anticipaban el gran sacrificio del Hijo de Dios. En muchos aspectos, hermanos, Moisés es el antitipo de Jesús, prefigura al Mesías. Y lo anunció como uno de entre el pueblo. Anunció que el Mesías vendría como uno del pueblo, como él mismo. Así vino el Mesías, como ya sabemos. Vino como un perfecto hombre, siendo también el perfecto Dios. ¿Y qué nos dice Moisés aquí? ¿Qué les dice? A él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés les da a ellos y también a nosotros un mandato que es ineludible. Podemos decir que es un mandato universal para todos. Un mandato de oír las palabras de Jesús. No es un oír de me entra por una oreja y me sale por la otra, sino es un oír de escuchar bien, de poner atención a todo lo que nos dice Jesús y de guardarlo en el corazón. De tal manera que lo que tenemos en nuestro ser interior se vea reflejado también en nuestro ser exterior. De tal manera que se vea que Él ha hecho un cambio en nuestra vida. Su palabra, lo que nos dice, debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. Tal es el cambio que produce su palabra en nosotros. Y da una advertencia, que el que no haga caso de esa palabra será desarraigado del pueblo. No tendrá herencia con el pueblo de Dios. Ya no serán más pueblo. Hermanos, es Jesucristo, ese profeta del que habló Moisés. Es el que fue anunciado desde el principio. Ya desde Génesis 3:15, ya desde allí se va viendo la figura del Mesías Redentor. Ese Mesías Redentor que se encarnó en Jesús de Nazaret. Y es en su nombre que Pedro y Juan acaban de hacer ese milagro, de sanar a ese hombre que era cojo de nacimiento. ¿Recordáis que venimos de allí? Pues bien, Pedro les advierte que el que no oiga a Jesús será arrancado del pueblo. Hermanos, oír a Jesús es oír la palabra de Dios. Y aunque a muchos no les guste o no lo quieran aceptar, hermanos, sabemos que no hay nada más importante que la palabra de Dios. No hay nada más importante para el ser humano. Dios, en su palabra, nos revela la provisión que tiene para nosotros. Y es por nosotros que lo ha hecho todo. Por amor a nosotros, porque somos
su creación única. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pedro sabía bien el gran valor de la palabra de Jesús. Ya se lo había confesado antes a él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y vemos que dice allí Pedro, en los versículos 68 y 69. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús tiene palabras de vida eterna. Y esto, hermanos, lo dijo a ellos recordándoles que eran hijos del pacto que Dios hizo. Dios hizo un pacto con el pueblo. Versículos 24 y 26, nuestro tercer punto, dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han habido, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y desde Moisés hasta Samuel, y después de Samuel también, los profetas de Dios anunciaron esos días de Jesús, en los cuales Dios levantaría un profeta al que todos deberían escuchar. Y advirtieron los profetas que el que no hiciera caso de las palabras de Jesús sería cortado del pueblo. Y ahora Pedro le recuerda que ellos, los judíos, son hijos de esos profetas que lo anunciaron, pero también de las promesas que Dios hizo con ellos. Hijos del pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto que alcanza a todas las familias de la tierra. Son hijos de ese pacto. Son la simiente a través de la cual Dios bendecirá a todas las familias de la tierra. Y hace referencia al capítulo 22 de Génesis, versículo 18, donde el Señor, Dios, le dijo a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vemos que esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y se la hizo después que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac, su único hijo, en sacrificio a Dios. Pero Dios le proveyó un sustituto y la descendencia de Abraham no se perdió. Abraham obedeció a Dios, incluso cuando le pidió a su hijo en sacrificio. Fijaos, hermanos, eso mismo fue lo que luego hizo Dios por nosotros. Él ofreció a su propio hijo por nosotros. Por su gracia y su misericordia, ofreció a su Hijo Jesucristo como sacrificio por todos nosotros. Él se sacrificó por nuestros pecados, por los pecados de todos, y esta es su bendición para todas las familias de la tierra. Y el Hijo de Dios obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el Padre lo levantó y lo resucitó para bendición de todos, para que cada uno se convierta de su maldad, se convierta de su incredulidad. Y en efecto, hermanos, esto es un llamado al arrepentimiento como respuesta al mensaje de salvación. Es la respuesta personal a la convicción de pecado que el Espíritu Santo pone en nosotros, a convertirnos. Y el pueblo judío fue el primero en recibir ese mensaje divino de la salvación. Ellos, el linaje directo de Abraham,
recibieron un profeta mayor que Moisés. Recibieron a Jesucristo. Y Jesucristo les trajo la mayor bendición de Dios, el perdón de pecados y la vida eterna. El profeta mayor era el Hijo de Dios, aquel que Pedro le recordó que en su ignorancia ellos mataron. No le prestaron suficiente atención entonces, pero ahora Pedro les dice que Dios, por su gracia y su misericordia, les abrió la puerta al arrepentimiento. Dios nos ama y nos abre la puerta al arrepentimiento. Dios actúa para nuestro bien, no queriendo que nadie se pierda. Ha abierto la puerta al arrepentimiento a todas las familias de la tierra. Finalizando ya, hermanos, concluyendo, vemos que los primeros cristianos fueron judíos y los primeros misioneros también fueron judíos, misioneros en su propia tierra. Y entre ellos, hermanos, recordemos al autor del libro de Hebreos, que hablándoles a los judíos, comienza con estas palabras en Hebreos 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y lo tenemos. Las palabras del Hijo las tenemos para oírlas y para guardarlas en nuestro corazón. El Hijo ha hablado y el Hijo nos ha traído días de refrigerio. Nos trae el perdón de pecados y la vida eterna. Nos trae la paz con Dios el Padre. Nos trae comunión con el Padre. Tenemos comunión con el Padre, gracias a Él. Tenemos comunión con Él mismo, con el Hijo, y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, es por la gracia de Dios, por su amor hacia nosotros. Claro está que, siendo honestos, no todo en la vida es un refrigerio feliz. No somos ilusos tampoco, pues vivimos en un mundo caído en el cual abunda la maldad y en el cual también nos vamos a encontrar con situaciones a veces difíciles, complicadas, incluso perturbadoras. Y nos preguntamos, ¿entonces qué? Pues bien, hermanos, siendo realistas, habrá situaciones en las que no podamos hacer nada, que dependamos de la gracia de Dios. Y habrá otras situaciones en que podamos ser 100% útiles y podamos ser efectivos. Y esto es parte de la vida misma, hermanos. Les sucedió a los que vivieron antes que nosotros, nos pasa a nosotros y pasará a los que vendrán después. Pero fijaos que quizás hoy más que nunca tenemos un peligro muy añadido, y es que hoy más que nunca los placeres de este mundo están seduciendo a multitudes a no creer en el Señor y a no creer en la trascendencia de esta vida, más allá de la muerte, a no creer en lo que nos advierte el Señor, a no creer en el infierno, en la eterna condenación fuera de la presencia de Dios. Un infierno de oscuridad, de temor, de dolor, de frustración, que es real. Pero, hermanos, hay una buena noticia, hay esperanza, porque el Evangelio lo cambia todo. Las palabras de Jesucristo lo cambian todo. Porque hay esperanza para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Hay esperanza para todo aquel que cree en el Señor, porque Dios nos ha dado su paz. Juan 14:27. Juan 14:27 nos dice, les dijo así, Jesús dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Esta es la bendición de Dios, hermanos. Y en Él confiamos.
Le oímos y confiamos en Él. A Él oíd, hermanos. Oremos al Señor.